Bueno, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico, Introducción al Derecho Comercial. En el día de hoy vamos a ver lo que son las características de los contratos. Para ello entonces vamos a estar remitiéndonos a lo que es el Código Civil. Como los ejercicios anteriores hemos venido viendo, vamos a leer el código y cada una de ellas y vamos a dar un ejemplo de tal manera que podamos entender el asunto de los contratos. Va a ser muy práctico, vamos a llevar a la vida real de cómo, dónde se ve cada uno de ellos y entonces pues así es como vamos a ir avanzando en nuestro encuentro del día de hoy. Pero para ello inicialmente pues tenemos que decir que qué es un contrato y normalmente estamos haciendo, todos los días estamos haciendo un contrato así no nos estemos dando cuenta. Y eso, sencillamente el contrato es un acuerdo de voluntades en donde a mí me dan un servicio, yo entrego un dinero, o yo presto un servicio, me entrega un dinero, o si no es un servicio, es un bien, pero es un acuerdo de voluntades. Y bien ese contrato, ¿cómo se puede dar? Puede dar, o bien sea oral, o bien sea por escrito. Se requieren para algunos contratos tener algún grado de legalidad y de formalidad en el sentido de que no es suficiente que se tenga ese contrato sencillamente oral, sino se debe registrar y se debe tener escrito mediante una escritura pública, por ejemplo. Si voy a comprar un vehículo, requiero de tener una promesa de compraventa y después ir y registrarlo, por ejemplo, en ese caso. Pero si yo voy a tomar mi transporte público como tal y tengo mi tarjeta, automáticamente estoy haciendo un contrato donde no necesito que esté nada por escrito, sencillamente paso mi tarjeta, me descuenta mi valor y yo obtengo el servicio. Esta manifestación se tiene que dar cuando las personas tienen esa capacidad jurídica y una condición que es importante y es que se tiene que respetar esa, esas condiciones asignadas, bien sea oral en el documento, y esas condiciones y ese respeto siempre son recíprocas, de aquí para allá y de allá para acá. Dentro del primer artículo que nosotros vamos a ver del Código Civil, vamos a ver el artículo 1498 del Código Civil, donde nos dicen contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. En este caso, cuando nos dicen que este contrato es conmutativo, sabemos que, y que nos dice que cada una de las partes obliga a dar una de su equivalente, entonces pongamos el ejemplo de una compraventa. Un comprador, un vendedor, donde uno se obliga a entregar una cosa y el otro se obliga también a entregarle su equivalente, bien sea en dinero o si hay alguna forma de decir un trueque de darle su equivalente de ese dinero, pues entonces se le puede dar ese equivalente. Eso es en cuanto al contrato conmutativo. El otro, que es el aleatorio, podemos sencillamente decir que es, por ejemplo, un contrato del seguro. Entonces tenemos el contrato de nuestro vehículo y allí en el contrato decimos que necesitamos nosotros asegurar el carro por un tiempo, hacemos el contrato a un tiempo determinado desde una fecha a, a, a determinado tiempo. Pueden ser, algunos seguros obligatoriamente nos dicen que tiene que ir a un año, pero también puede ser a unos meses. Si me quiero poner yo al día en este tipo de contrato de mi vehículo, entonces también puedo pagar y tener ese contrato, ese seguro, hasta cuando yo venda el vehículo y la persona que lo compra va a adquirir el seguro de ahí en adelante.
Cuando nos habla en el artículo que dice que es un contrato eh, oneroso, esto nos dice más, sino que las partes tienen también, además de tener unas ventajas de tener el contrato, también tienen unas obligaciones y al tener esas obligaciones son recíprocas entre las dos partes. Otro ejemplo de ellos, por ejemplo, es el contrato de arrendamiento en el caso de ese aleatorio del artículo 1498. Pasamos al artículo 1497 del Código de Comercio, donde nos habla sobre los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Y nos dice el artículo, ojo, estamos hablando Código Civil, nos dice, el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno o beneficio del otro. En este caso del contrato gratuito, el ejemplo más típico es en el caso de las utilidades, el caso de las donaciones. Y cuando nos dice que es gratuito y que solamente cuando uno tiene el objeto de la utilidad, es si yo entrego en donación unos dineros, la utilidad es de la persona que va a recibir esa donación. Por lo tanto, yo me desprendo de algo, pero yo no estoy recibiendo nada a cambio. Sencillamente yo lo estoy donando, la otra persona lo está recibiendo y en ese caso ella es la que va a utilizar ese dinero. Por una parte voy a ser yo el donante, por otra parte va a haber un donante y un donatario. Este es en el caso de la utilidad. Y la característica de este tipo de contrato que es gratuito es que solo obtiene la utilidad solamente una de las partes y es la que lo recibe. En este mismo artículo nos habla en el 1497 sobre el contrato oneroso. Y este contrato oneroso, pues igual que los anteriores, tienen unas ventajas económicas y también tienen unas obligaciones recíprocas. Y cada una de ellas obtiene su beneficio. En los contratos normalmente cada una requiere de algo, la una recibe una parte, la otra recibe otra parte y son beneficios mutuos. Por lo tanto, esas obligaciones también son recíprocas. Pero con el ejemplo quizás es lo más típico para nosotros entender en el caso de un contrato que es oneroso. Y en ese caso, por ejemplo, podemos mirar el contrato de transporte de personas. Entonces, si bien es cierto, hay uno que es un transportador y uno que es el pasajero. Estoy interesado de irme para X ciudad, sencillamente voy al sitio donde venden los tiquetes, doy un dinero, me entregan un tiquete donde yo tengo el derecho a recibir ese servicio de determinado sitio a mi destino al cual yo compré. Por eso dice que es oneroso. Una parte recibe el dinero, yo recibo el beneficio de donde quiero de ir. ¿Tiene ventajas económicas? Por supuesto que sí. ¿Hay unas obligaciones recíprocas? Hay unas obligaciones recíprocas. Esas obligaciones recíprocas, ¿cuáles serían? De yo entregar el dinero y de ellos prestarme el servicio hasta donde yo quiero ir. Ese es en el caso de esta característica del contrato de gratuito y el contrato oneroso que nos habla el artículo 1497. Sigamos con las características de los contratos y vamos a ver en el artículo 1496 del Código de Civil los contratos que son unilaterales y los contratos que son bilaterales. Y para ello nos dice el código así: contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Entonces, la unilateral
se obliga para una que no contrae, es una. Ok. La otra, la que es bilateral, es cuando las partes se obligan recíprocamente. Entonces, un ejemplo típico de un contrato unilateral y que se obliga solamente una de las partes es en el caso del testamento. El caso del testamento es cuando una persona deja parte de sus bienes totales o parte de sus bienes a otra persona, la cual va a ser su heredero. Lo puede dejar en vida o sencillamente el derecho de heredar lo tiene si la persona muere y sus sucesores tienen el derecho a esa herencia. Entonces, fijémonos que en este caso de ese contrato, decimos que esa persona tiene un patrimonio y mediante el hecho de entregarlo por herencia a otra persona, nos dice que es un contrato unilateral y nos dice en el artículo que cuando es unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Al momento de yo heredar, de yo entregar esa herencia, la otra persona no tiene ninguna obligación conmigo. O el caso contrario, en el momento en que yo heredo, yo soy el heredero, yo tampoco tengo obligación alguna con esa otra persona. Entonces ese contrato es unilateral. Mientras tanto, en el otro que es un contrato bilateral, viene en las dos vías, nos dice que las partes contratantes se obligan recíprocamente, bilateral, los dos lados. Y en ese caso, y el caso que podemos dar en que las partes se obligan recíprocamente, miremos un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento tendemos entonces una persona que es el arrendador y otra que es el arrendatario. El arrendador, por supuesto, tiene un bien que está disponible para ser ocupado. Él entrega su bien en arriendo mediante un contrato de arrendamiento, tiene estipulado todas las condiciones, los tiempos que va a durar el arriendo, las condiciones, las características que tiene el bien inmueble al cual va a ser tomado, si hay una cláusula, una serie de condiciones que el contrato nos dice que quizás quizás uno de los contratos que nosotros más conocemos, donde nos dicen de qué manera voy a recibir ese bien inmueble en arriendo, si es un apartamento, si es una casa, cuáles son los cánones de arrendamiento o las partidas que me van a pagar por ese contrato de arrendamiento de permanencia de ello, y algunas cláusulas que me digan las cuales están prohibido y las cuales sí se pueden dar porque puede ser un bien inmueble que sea para comercial, entonces sería netamente comercial. Si es un bien inmueble que se está entregando exclusivamente para vivienda, por lo tanto, si se está entregando para vivienda, pues no se podrá utilizar para otro tipo de objeto social. Y obviamente vienen una serie de prohibiciones y requisitos de tal manera la cual el apartamento o el bien inmueble al cual se está dando en arriendo, pues no se pueda ejercer esa actividad que está allí dentro del mismo contrato. Pero fijémonos que este contrato tiene unas obligaciones recíprocas. Yo, como dueño del bien inmueble, lo entrego, a cambio de eso recibo un dinero, ¿cierto? Que es la obligación de la otra contraparte, y la obligación no solamente es de entregar el dinero, sino de también de mantener, cuidar y tener las características necesarias y en las condiciones en que está mi contrato de arrendamiento para que mantenga ese bien inmueble. Dentro de ese bien inmueble también vamos a ver características que nos dirán el momento de la entrega del mismo bien. Por lo tanto, las obligaciones como son recíprocas, entonces mi obligación estará en yo recibirlo y la obligación de él estará en entregarlo. Esto es en cuanto a, al artículo 1496, donde nos habla sobre los contratos
unilaterales y los contratos bilaterales. Pero sigamos mirando acerca de los diferentes contratos y vamos a ver ahora el artículo 1500 que nos habla sobre los contratos reales, sobre los contratos solemnes y los contratos consensuales. Y nos dice, el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesario la tradición de la cosa. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la tradición de la cosa. ¿A qué se refiere? Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellos no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Entonces, miremos qué es el contrato real, contrato solemne y contrato consensual. Miramos el primero que sería el contrato real. En este caso, el contrato real inicialmente tiene que ser, pues como todos los contratos, tiene que ser un contrato de mutuo. Se da específicamente cuando se entrega, en el caso, por ejemplo, si tenemos un prestamista y un deudor, el contrato en realidad se da cuando, si yo soy el que tengo que entregar el dinero, yo soy el prestamista, el contrato se perfecciona, el contrato se da cuando yo estoy entregando el dinero que voy a prestar. Dentro de eso también habrá una serie de requisitos del contrato en el cual pues irán unas características iniciales de cuál es el monto, a quién se le está prestando, por cuánto tiempo, si hay algún tipo de intereses por los cuales ese dinero se está prestando, irá consignado allí en el documento del contrato esa tasa de interés, la cual no será superior a la legalmente vigente en su momento. Y como decimos, ese contrato real se perfeccionará en el momento en que yo reciba, en que si yo soy el prestamista, entregue el dinero y en el caso contrario, si yo soy el deudor, cuando esté recibiendo ese dinero, entonces en ese momento quedó perfeccionado ese contrato. Pero además de eso nos dice que también el contrato, además de ser real, el contrato tiene que ser solemne. Y esa solemnidad nos dice que dentro de la norma y dentro de la ley se deben de cumplir ciertos requisitos para que ese contrato sea válido. En el caso, y estuvimos hablando anteriormente, en el caso que, por ejemplo, sea la compra de un vehículo, viene de por medio la promesa de compra-venta en la cual viene estipulado todas las condiciones del vehículo que estoy vendiendo. Allí vería las características, obviamente vienen que el motor, que la placa, que, bueno, todo lo necesario que identifique que ese vehículo tiene esas características. Dentro del mismo contrato irá la forma de pago, de qué manera, los plazos como tal y qué obligaciones tiene de entregar el contrato si el carro está, en qué estado está, si, porque yo puedo comprar un carro que voy a arreglar o tengo un carro que ya estoy disponible para utilizar, por lo tanto deberá tener al día absolutamente todos los requisitos legales en cuanto a seguro, en cuanto a gases, en cuanto a todo lo que requiera de pólizas y demás para poder transitar ese vehículo de acuerdo a las características. Pero como decía también, dentro de ese contrato también se puede dar de que estoy comprando un vehículo para arreglar, para acondicionar y obviamente pues me lo van a vender de determinadas características. A veces de pronto el vehículo puede estar incompleto, pero entonces todo tiene que quedar registrado dentro del contrato y obviamente también quedará registrado que yo estaré en la obligación
de poner al día el carro en caso de que no tenga algún tipo de seguro o algún tipo de obligación que requiera para el tránsito de ese vehículo. Pero absolutamente todo tiene que estar consignado dentro del documento. Y el primer acto solemne que nos habla aquí es la promesa de compraventa. Después de esa promesa de compraventa, entonces para el caso del vehículo, pues se tiene que registrar en la oficina correspondiente para los vehículos para que realmente le hagan el certificado de tradición de que yo he comprado ese vehículo y que el nuevo propietario de ese vehículo va a ser X persona. Entonces, la solemnidad es hacer ese trámite. Fíjense que en este caso de contrato no solamente la palabra funciona, sino además se tienen que hacer algunos tipos de procedimientos legales que impliquen hacer una autenticación, que impliquen hacer un registro en una entidad o en una oficina especializada para ese tipo de contrato y ese tipo de elemento que se esté realizando. En este caso, si es un vehículo, pues entonces será tránsito. Pero si en el caso es un bien inmueble, ese tipo de solemnidad, además de también cumplir con una promesa de compraventa y donde también vienen unas características de ese bien inmueble y vienen también unas características de la forma en que va a ser pago y también vienen unas características donde hay unas obligaciones por parte de ese bien inmueble que tiene que estar al día en materia de impuestos y demás, pues también, igual que en la parte de los vehículos, también me va a decir si ese bien inmueble está con absolutamente todos los requisitos que se han cumplido para, para, para poderlo yo registrar. Entonces, pero también ese bien inmueble lo puedo comprar en un estado que no se requiera que esté completamente legalizado, sino que además de ese bien inmueble lo puedo comprar en un estado en que será para arreglo, por lo tanto lo voy a recibir con unas características especiales, las cuales me va a decir, sí, lo compro así y estoy en la responsabilidad de ponerlo al día. Pero esa solemnidad además nos dice que no solamente basta con la promesa de compraventa que ya la tengo registrada en, en una notaría. Además de eso, se tiene que elevar en el caso de los bienes inmuebles, se tiene que elevar a un documento más allá y es la escritura pública. Y en el caso de esa escritura pública, además de ir consignados todos los requisitos que van de la promesa de compraventa que van registrados también en la escritura pública, se tendrán que dar unas condiciones y en el momento de la firma se tendrán que también hacer una serie de procesos de tal manera que además de los trámites notariales, también se deben de realizar unos trámites en la oficina respectiva para los bienes inmuebles. Si bien es cierto, para los carros es en la oficina de tránsito, para, la, para los bienes inmuebles tendrá que ir a beneficencia y registro. Allí obviamente se tendrá que hacer una serie de pagos de acuerdo al monto de esa compra de ese bien y pues nos dirán estas entidades cuánto hay que pagar, pero necesariamente nosotros tendremos que dejar registrado ese documento para que igual la tradición cambie y digan cuál es el nuevo propietario. Fíjense que en estos documentos y en este tipo de contratos donde hablamos que tiene que haber una solemnidad, tiene que haber unos registros en las diferentes entidades, incluso en la misma Cámara de Comercio, que nos diga que ha cambiado de propietario ese bien mueble o ese bien inmueble. Ese bien mueble en el caso, me refiero en el caso, por ejemplo, de los vehículos, que se requiere de ese acto solemne como tal de, de ese contrato. Entonces, para estos trámites y para que se produzca y para que surta efecto este tipo de contratos, se tiene que dar esa solemnidad y esa solemnidad no es más sino cumplir esos requisitos de ley a la cual se tiene que elevar a escritura pública y registrarlos en las diferentes oficinas. Eso es lo que nos habla este contrato cuando se dice que es solemne.
Pero además también tenemos otro tipo de contrato donde nos dice que ese contrato tiene que ser consensual, ¿cierto? Y ese consensual eh, se perfecciona con el solo consentimiento. Entonces, si bien nos dice que dentro de los contratos de las partes, si es un acuerdo de voluntades y donde hay unas obligaciones recíprocas, en este tipo de contratos, como en todos, entonces viene el consentimiento y decir, sí, estoy de acuerdo, y se perfecciona en qué momento, en que yo digo, sí, eso era lo que yo quería, sí, ese era el servicio que me ha prestado. Y por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, van a tomar una fotocopia, ustedes sencillamente le dicen a la persona, le dicen, necesito que me fotocopie este documento, la persona le hace el trabajo, le entrega el mismo, le prestó el servicio, verificamos que lo que nosotros hayamos solicitado de ese servicio fue lo solicitado. Si decimos que sí, era eso, entonces en ese momento se está perfeccionando y estamos dando el consentimiento de que sí fue ese servicio que nosotros solicitamos, por lo cual nosotros estamos obligados también a entregar algo, en ese caso el dinero que tiene el costo de esa fotocopia. De esta manera, por ejemplo, en todos los tipos de contratos se dice, y en el artículo nos dice, que para que surta ese efecto es necesario la tradición de la cosa. Y entonces, cuando se dice que la tradición de la cosa, y lo que estábamos hablando en el caso de los vehículos y de los bienes inmuebles, no es otra cosa que adquirir el dominio de esas cosas. Si antes lo tenía alguien el dominio, ahora, por tradición, es la transferencia de ese dominio de la cosa. En derecho se le dice la cosa al artículo al cual se le va a entregar. Esto es en cuanto a las características de, la, de, las, de los contratos. Démonos cuenta que vimos dentro de ellos lo que es el contrato conmutativo, el contrato aleatorio, el contrato gratuito, tenemos el contrato oneroso, el contrato unilateral, el bilateral, el real, la parte solemne y la parte consensual. Dentro de los contratos como tal, recordemos que si bien es cierto que se puede dar que es un acuerdo legal entre las partes, esto se puede dar por escrito o se puede dar oral, de acuerdo al tipo de contrato, es el que vamos a realizar de manera oral, pero si el tipo de contrato requiere de lo que hablábamos anteriormente, de esa solemnidad, requiere que exista un documento en cada uno de ellos y de acuerdo al tipo de nosotros de contrato que estemos realizando, pues es suficiente el oral. De hecho, lo estamos haciendo normalmente todos los días cuando estamos solicitando la prestación de servicio, cuando estamos solicitando algún servicio, cuando entramos a un cine, cuando estamos pagando, cuando estamos haciendo el contrato de la compra de algún tipo de artículo. Estamos haciendo ahí el contrato donde estamos entregando a nosotros un dinero y a nosotros nos están entregando una cosa y donde fíjense que esos contratos son recíprocos, que algunos tipos son obligaciones recíprocas, pero en otros tipos de contratos esas obligaciones no son recíprocas, sino son solamente en una vía, en el caso de esos contratos que estuvimos viendo, que son unilaterales. Acuérdense los que vimos en el caso de los unilaterales, donde unos tienen solamente una utilidad, que son, por ejemplo, en el caso de las herencias, donde uno lo recibe, pero no necesita recibir ningún tipo de reciprocidad, y donde otros tipos de contratos donde dice que es de manera gratuita, que no me tiene que entregar nada a mí, sino que la utilidad toda va a ser para la otra persona. Yo de manera estoy donando, estoy entregando y no estoy recibiendo nada a cambio en el caso de las donaciones. Bueno, espero que les haya quedado claro el asunto de las características de los contratos. Sigamos leyendo el artículo del Código Civil.
No sé si tengan alguna pregunta ahorita ustedes por el chat, los que no tienen audio y puedan escucharme. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias y nos estamos viendo pronto en Encuentro Sincrónico. Cualquier inquietud que tenga, pues entonces por la plataforma estamos ahí comunicándonos. Que estén muy bien. Chao. Buen día, buen día, buen día. Chao, chao.